oficialmente no sé qué. Y entonces a todos los que habíamos actuado nos dieron una medalla. Yo tengo esa medalla, que aún está por aquí, por casa. Y siempre que me dicen, ¿qué es lo más importante que hiciste cuando cantabas? Yo, cantar el ángel del misterio del Che. Y el otro, estuve 15 días en el Che. Por esto te decía, de la primera estética, ¿no? De que 15 días, ¿para qué? Esto no cantar, no. Es para que te hagas al ambiente del juego. Pues, entonces, claro, pues aquí mis amiguitos que me presentaron, luego como si dijéramos la alta sociedad de Elche, se pagaba mucho.
nit a totes i tots. En primer lloc, des de l'organització del centenari, així com parlant en el nom de la meva família, volíem agrair-vos la vostra presència avui ací, en el Micalet. Avui el dia en què don Paco, el meu avi, haguera fet 100 anys. Agraïment sincer perquè sabem que les butaques estan plenes d'amics, d'alumnes, de músics, de familiars i de persones que s'estimaven a don Paco, la seva música, la seva creació i la seva figura. Agraïment especial per la presència de representants de les institucions culturals valencianes que avui ens acompanyen i ens fan costat. Gràcies, Albert Girona, secretari autonòmic de Cultura de la Generalitat Valenciana, i gràcies, Marc Galandete, directora adjunta de Música i Cultura Valenciana de l'Institut Valencià de Cultura, per haver-nos fet lloc en les vostres agendes que sabem que són supercomplicades. Avui és un dia especial, perquè no només avui ens reunim per homenatjar al compositor, a l'home, al pare, al iaio i a l'amic, sinó perquè avui arrenquem un centenari fet des de l'estima, la consciència cultural i el màxim respecte. Un projecte que ha nascut des de les aportacions i forces individuals per articular-se com una proposta de la societat civil. Ahir intentava explicar a una persona que no tots els projectes culturals han d'estar liderats des de les institucions públiques, sinó que en ple segle XXI, el que anomenem la societat civil, tenim molt a dir en matèria social i cultural, a liderar i a portar endavant iniciatives que considerem necessàries i sòlides, a destacar figures que ens estimem i a reivindicar-les per les seves aportacions. Per tot això hem fet aquest centenari, per posar en valor la figura de Francisco Llázaro Pla, per tornar a escoltar la seva música en els nostres teatres i en els nostres auditoris, i per rescatar i rellançar les aportacions artístiques i culturals d'un dels compositors valencians que més va lluitar per la innovació, per la cultura entesa en termes amples, per l'excel·lència i per portar l'avantguarda europea a una terra erma de propostes contemporànies reals. El centenari Paco Llàcer el que vol ser és un punt de trobada per a totes les propostes que els agents musicals valencians que pivotaven al voltant de don Paco han volgut activar. És el paraigües amable que recollirà els concerts, les masterclasses, les intervencions o diferents accions que es desenvoluparan al llarg d'aquest curs 2018-2019 al voltant de la seva figura. Avui junts comencem un camí de llarg recorregut, el qual no podríem encetar si no fos pel recolzament de les institucions valencianes que ens han brindat el seu braç ferm per fer-ho possible. Però no ens enganyem, això no ho faríem possible, sobretot, si els col·laboradors que ens han brindat la seva presència haguessin dubtat en algun moment. Els meravellosos pianistes que avui ens acompanyaran, Adolfo Hueso i a Pablo García Berlanga, que ha estat fent tota aquesta improvisació una mica performàtica sobre l'obra de Bach, que era tan important per al meu avi, als alumnes i sempre presents José Luis Ruiz del Puerto i Emilio Calandín, els amics i familiars que avui coneixereu, com Pepa Botella o Fernando Puchol, i també un agraïment especial a l'Orfeó Universitari de València per encaixar aquesta intervenció, que per a nosaltres és molt important, dintre de la seva impossible agenda prenadalenca que bé coneixem. I a més, les gràcies al Teatre Micalet, que ja va ser la casa de don Paco i que avui torna a ser el lloc que ens acull. I com no, gràcies a Pianos Clemente. Gràcies a ells, aquest magnífic gran cua precedirà tot l'acte. I a mi no em queda res més que donar-vos les gràcies per ser-hi i que donar pas a que el concert continuï. Perquè arribats a aquest punt, crec que mi abuelo, Paco, como yo le llamaba, ese abuelo que me regañaba porque creía que le miraba las manos cuando me hacía dictados imposibles sobre el piano los sábados por la mañana. Pero luego pues me prometía montañas de nata montada de la Casa de los Caramelos. Si estuviera hoy aquí y desde donde nos debe ver, estaría súper contento de veros a todas y a todos. Moltes gràcies i que continuï la música.
de la Societat Coral El Micalet, i la persona que m'acompanya és Maria Josep Martínez Casanovas, que és la delegada de l'Institut Musical Giner. Eixe institut on va treballar, però a tope, Francesc Llàcer Pla. Paco Llàcer, com li diem així en el Micalet. El Micalet vos dona a tots la benvinguda i ja sabeu que el Micalet és la casa de tots. Va ser la casa de Paco Llàcer i també de tots vosaltres. Enguany, a més de celebrar aquest centenari del naixement de Paco Llàcer, dona la coincidència que el Micalet celebra el 125 aniversari de la fundació del Micalet. El Micalet que avui podem gaudir tots prové d'una etapa anterior. En 1893 es fundà una societat que es deia Societat Coral Orfeó Valencià El Micalet i que era el resultat de la fusió de dues societats. Una era el vell Micalet i el nou Micalet. Havien uns orfeons que per ahir funcionaven i que desapareixien i tal, i després l'altre va ser l'Orfeó Valencià. I al final se'n juntaren els dos i crearen l'Orfeó Valencià El Micalet. Este Orfeó Valencià va ser el que va portar al mestre Giner a estrenar en 1901 al Teatre Principal les seues 4 òperes que allí es feren i els cors foren els de l'Orfeó El Micalet. A conseqüència d'això hi hagueren molts honors per al mestre Giner, que el declararen fill predilecte de la ciutat, però del Micalet possiblement s'oblidaren i l'estrenar aquestes òperes costava molts diners i en 1905 la Societat Coral Orfeó Valencià El Micalet hi hagué que morir, el 21 d'agost. I aquest mateix 21 d'agost, a la mateixa hora, va néixer la Societat Coral El Micalet. Les persones eren les mateixes, els socis eren els mateixos, i com escrivia el seu president en els anals de la Societat Coral El Micalet, dia que eren els mateixos socis, les mateixes cadires, els mateixos pianos, els mateixos estandards i simplement havien canviat en el reglament unes poques coses. Això ens ha donat lloc a que aquest president eixerit, Antoni Rabassa, que és el que va fer això en 1905, va fer que avui ens trobem en aquest magnífic teatre, en un edifici que per dalt hi ha 4 plantes totes d'aularis i que gaudim d'una societat del segle XXI disposada a treballar i col·laborar. Per a que això s'hagi produït, així hem necessitat moltíssims Paco Llàcer, un muntó de Paco Llàcer. Alguns d'ells estan avui així presents en l'homenatge que li dediquem a ell. Altres ja han mort perquè, clar, 125 anys de societat són molts anys. Paco Llàcer era una persona molt amable, molt simpàtica, molt propera amb tota la gent, amic dels seus companys que donaven classes de música en el Micalet, amic dels seus alumnes que l'estimaven com a ningú i amic dels coralistes, perquè Paco Llàcer va ser professor de l'Institut Musical, va ser també subdirector de l'Institut Musical, posteriorment va ser director de l'Institut Musical i també va ser director de la Coral del Micalet. Com Paco Llàcer n'han passat per ací moltíssims que possiblement també necessitarien l'homenatge. I jo no puc nomenar-los a tots, perquè en 125 anys, imagineu-vos quina caterva de professionals magnífics han passat per ací. Però en vaig a nomenar uns pocs, tots bons i de renom. Manuel Asís Llarbó ha sigut compositor i director de l'orquestra d'ací del Micalet.
Josep Vicent Wagner i Soler va ser compositor i professor de l'Institut Musical Giner. Juan Martínez Wagner ha sigut compositor i autor de l'himne del Micalet. Francesc Llàcer Pla, com no, compositor de música contemporània i avantguardista europea. Eduardo López Chavarri, catedràtic d'Història de la Música, compositor i restaurador. Josep Maria Cervera Lloret va ser director de l'Institut Musical Giner, però també va ser director de la Banda Militar de la República. També va ser catedràtic. Josep Maria Cervera Collado, fill de l'anterior, ha sigut director internacional d'òpera i orquestra i compositor i director de l'Institut Musical Giner. La seva dona, Maria Enriqueta Navarro García, concertista de piano, també ha passat com a directora de l'Institut Musical Giner. Manolo Pérez Gil, director del Departament de Didàctica Musical de la Universitat de València, també ha sigut director de l'Institut Musical Giner. Josefina Hernández i Sánchez ha sigut alumna de l'Institut Musical Giner, professora de l'Institut Musical Giner, directora de l'Institut Musical Giner, i avui la tenim així en la sala homenatjant a Paco Llasa. Emilio Calandín i Hernández, jo us demanaria un aplaudiment a tots, però ara quan acabi. Emilio Calandín i Hernández ha sigut professor de l'Institut Musical Giner, director de la jove orquestra que així es va muntar i un excel·lent compositor que també el teniu per així entre nosaltres. A tots ells i a molts més que jo no he pogut fer per no fer una llista llarguíssima, no els he portat avui així, vos demane ells aplaudiments sense els quals haguera sigut impossible entendre la societat coral al Micalet del segle XXI que gaudim ara. Moltes gràcies a tots. Nosaltres, en nom de la Societat Coral Micalet, volem donar-li a la família un xicotet obsequi, algú que en nom de la família la replegue. És un socarrat. I la tele està posat per les persones altes, jo no m'hi veig si em quede darrere. Mi unión de cariño a la familia viene de muy lejos y por amistad. Amistad o hermandad, diría yo, entre el compositor, músico, maestro Francisco Llàcer, Paco de Atocha, y el pintor Ramón Castañer, mi marido. Y ellos son los que van a hablar de esta amistad, no yo. En una exposición de arte abstracto que Ramón presentó en la Sala Estiu de Valencia, era marzo de 1963, se organizaron distintos actos. Uno de ellos fue una charla recital en la que Francisco Llàcer decía, y abro comillas: conozco a Ramón Castañer hace mucho tiempo, de forma tan íntima que creo puede considerarse como de toda la vida. Le conozco desde antes de su ingreso en la Escuela de San Carlos. Hemos convivido durante muchos años, por mi condición, primero de estudiante y luego de compositor, y hemos tenido largas charlas sobre pintura y música. El recital de música estaba compuesto por la sonatina 1960, que estaba dedicada a Ramón Castañer, y Jesús Gluck al piano. Varios líderes con texto en castellano y en valenciano,
interpretados por la soprano Emilia Muñoz, acompañada por Jesús Blu al piano. En el programa de aquella exposición, la presentación de Paco decía, y vuelvo a abrir comillas: querido Ramón, he tenido que parar, respirar y tranquilizarme para volver en mí ante la sorpresa de que un pintor solicite de un músico la presentación de su obra pictórica. Admiración y fe me obligan, y si acepto el encargo es únicamente para hacerlo desde mi punto de vista, el musical. Ha tiempo que te conozco y sigo tu obra paso a paso, poniendo en balance para juzgarla lo único que poseo, mi sensibilidad. Pero tú ya sabes mi posición en arte. Pienso que el receptor, tanto de pintura como de música, no debe pensar si entiende o no de aquello. Lo que le interesa es la descarga que recibe al situarse ante un cuadro o ante una obra de música. Con absoluta buena fe, libre de prejuicios históricos, en ocasiones más impuestos por tradición que asimilados por convencimiento. Interesa, pues, más que la expresión material que puede ser de quehacer personal y humano, y recuerdo que en una ocasión me dijiste que de no ser pintor te hubiera gustado ser músico, compositor. Allí estaba el germen ya de tu pintura de hoy. Esto decía Paco, cierro comillas. A su vez, el pintor Castañer, en sus memorias, Autorretrato con paisaje, en el capítulo 3, dedicado a la iniciación a la pintura, dice, Ramón, que después de su ingreso como estudiante de Bellas Artes, por un acuerdo entre los padres de Paco y los de Ramón, decía, y abro comillas, podía irme a vivir a casa de los señores de Arrenpla. El día 2 de octubre de 1948 llegué a su domicilio, en la calle Mícer Mascó 42. Recuerdo la fecha porque aquel día cumplía años su hijo Francisco, entonces joven promesa musical, un tío estupendo, de carácter extraordinario, que tenía relaciones con Carmen Peris, y se casaron en el mes de abril de 1949. Y me quedé solo en casa, como un hermano y como un hijo más. Toda la familia me admitió muy bien, su hermano Arturo, su hermano Federico y su hermana Luisa. En aquella familia encontré un remanso de paz. Cierro comillas. Hay un paralelismo entre la música atonal y dodecafónica del maestro Paco Llázaro y la pintura abstracta de Ramón Castañer, dos adelantados en una época aquí en Valencia. Aquí está al final. En este vínculo de amistad, esta unión de ellos ya no los separó ni el tiempo, ni las distancias, ni las circunstancias. Ellos eran para nosotros Paco y Carmen, Carmen y Paco. Nosotros para ellos, que habían aumentado la familia, éramos los padrinos del hijo menor, de José Ramón, Totoyo. Y éramos además el tío Ramón y la tía Pepa. Ahora solo la tía Pepa. Y los que están allí, pero que ahora están aquí con nosotros, ahora, porque nosotros les hemos traído aquí, a esta sala, con nuestro recuerdo, con nuestro cariño y con nuestro aplauso, a Carmen, a Paco y a Ramón, a por ellos. ¡Vamos!
Imprescindible en la música del siglo XX. La música española, la música de Valencia, por supuesto, la música universal, en la música. Él parte de una creencia estética que, si bien está basada en el naturalismo, como condición absoluta, en su tarea compositiva, pero no pretende eludir el imperativo de un pensamiento y una práctica de la música expresiva, pero es el expresivismo en el sentido literal. La música que no sirve para honrar a Dios y ennoblecer el pensamiento del hombre falta a la razón de su fin. Esta cita de Cristóbal de Morales está en el pensamiento de Francisco Llázez Pla. Coincide con Olivier Messiaen, obviamente. Yo definí a este lenguaje durante algún tiempo, en algunas ocasiones, como el expresionismo estructural. Francisco Llázez Pla parte siempre, por supuesto, del serialismo y de acordes estructurales. No se me ocurre mejor homenaje que recorrer aquí ahora con ustedes no las cuestiones puramente técnicas, compositivas, todos sabemos lo grande que es su música estar aquí. Pero recorrer aquí ahora con ustedes un trayecto en el que don Paco formó una parte muy importante de mi desarrollo, en mi crecimiento musical y personal.
Recuerdos que forman parte de prácticamente toda mi vida adulta, suponiendo que pudiera considerarse de adulto a los 13 años, porque esa es la edad que yo tenía cuando, de la mano, por consejo de mi maestro Daniel de Nuera y con el apoyo beneplácito de don Manuel Palau, empiezo a estudiar con el maestro. En septiembre de 1954, la Orquesta Sinfónica de Valencia estrena El Bosque de Opta, que es la primera obra sinfónica, si no recuerdo mal, de jazz. El director en esa ocasión es Daniel de Nuera. Daniel de Nuera, pianista, director de orquesta y catedrático de piano del Conservatorio de Valencia, maestro de una importantísima generación de pianistas valencianos, algunos de los cuales hoy nos acompañan, en el que yo tengo el honor de pertenecer. De Nuera fue el nexo entre Jacques Pla y quien les habla. Si el Bosque de Opta fue en el 54, en el 55 compone su sonata para piano, que después escucharemos en la interpretación de mi querido colega, pero sin embargo muy buen amigo, Adolfo Bueso. Antes comentaba con Federico Yácez Pérez, que mis recuerdos de Benimamén eran pues Paco y Mari Carmen correteando y por supuesto Federico a punto de nacer. Y es que Federico nace el mismo año que la sonata 1955. Buen año de producción del maestro. Y esa sonata, 1955, en 1956 tuve el privilegio de estrenarla en una audición, ejercicio escolar se le llamaba entonces, en el Conservatorio de Valencia, en la plaza de San Esteban. Y sigo con los recuerdos. La casa de la colonia de Santa Rita, bueno, antes, Benimamén, el emparrado que antes ya les he dicho, el calor que hacía cuando yo iba a esa casa con el trenet para que el maestro me corrigiera los ejercicios, las tareas que me había puesto de armonía, que estarían los ejercicios llenos de quintas y de octavas. Lo cierto es verdad que yo nunca fui un alumno muy aplicado en esta materia. También recuerdo el saloncito de estudio del piano con el retrato al óleo de Carmen, vestido azul con lunares blancos, obra de nuestro querido Ramón Castañer. En el estudio, digo yo, de la calle de la ermita de San Jaime, no sé si en el tercer piso, en Valencia, y en el que casi 30 años más tarde trabajamos el maestro y yo juntos en el concierto para piano y orquesta. La colonia de Santa Rita, el Paterno, y las sesiones de análisis de partituras desde el clasicismo a las llamadas vanguardias. La Casa de la Cañada, la de Cardenal Guillot. Hace 20 años, justamente, en la sala de cámara del Palau, 4 pianistas valencianos homenajeamos al maestro con la inapreciable convivencia de Javier Casal, gran amigo a su vez de don Paco. Los pianistas, Perfecto García Chornet, al que todos lo tenemos en nuestro recuerdo, Emilio Baró, Adolfo Bueso y yo mismo interpretamos parte de la producción pianística del maestro, y en aquella ocasión tuve el honor y el placer de glosar en una charla-conferencia su vida más como compositor. Ahora 2 citas bastante puntuales, que son intercomilladas además.
José Luis García del Busto, en las notas al programa de mano por motivo del estreno del concierto para piano y orquesta en cargo de la Orquesta Nacional, escribía: este concierto, en cargo de Raúl y dedicado al pianista Fernando Pichot Vivas, al que me une una entrañable amistad, donde sus años de estudiante en el Conservatorio de Valencia y en la Cátedra Daniel de Nueda, en un imborrable recuerdo para nosotros. Esto escribía el autor, Yacef La. En esa circunstancia de cuando íbamos a estrenar su concierto para piano, ocurrió algo que fui leyendo unas palabras de presentación de este acto por Justo Romero. Me recuerda también que don Paco, era mi maestro y lógicamente le hablaba de usted. Cuando íbamos a estrenar el concierto en el Teatro Real, me dijo: Fernando, mira, esto va a ser muy raro porque llegamos allí, tú y yo somos alumnos, tú eres un pianista, yo soy tu maestro, pero de todas formas es que allí vamos a conocer, voy a estar con gente que no me conoce de nada, no tiene ninguna confianza, me va a hablar de tú tienes que hablarme de tú. Y yo decía, pero es que esto me dice, bueno, tú me llamas don Paco, pero háblame de tú. Le hablé de usted, no, le hablé ya de tú, pero continuamos con el don Paco. Por otra parte, y con motivo del estreno del Ricercare para dos pianos y orquesta en octubre de 1988, con la Orquesta Municipal de Valencia, Eduardo López Chavarria Andújar, también en el programa de mano, como antes José Luis García del Busto, decía: un trabajo que recupera la vieja y entrañable forma de la Ricercare para ofrendar otra fidelidad del autor. Detrás, arriba en la dedicatoria al dúo Puchol-Bogani, está el último y emotivo homenaje al inolvidable Daniel de Nueda, maestro del piano y en la amistad de nuestros protagonistas. Bien, y al lado de Paco, Carmen, siempre Carmen a su lado, su compañera, su apoyo, toda la vida. Hoy voy a terminar con las mismas palabras, del mismo modo que finalicé el homenaje hace 20 años en el Palau de la Música. Excelentísimo e ilustrísimo señor don Francisco Yacef La, maestro Yacef La, don Paco, pero hoy añado, gracias al maestro, al músico y al amigo. Nada más. Estas son las palabras que Ana y yo te dedicamos con mucho cariño. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Micalet, ya que aquí, a esta casa yo le debo mucho. Tanto le debo que si no hubiese sido por esta casa posiblemente no estaría aquí, ya que mis padres se conocieron aquí. Mi abuelo materno también en esta casa tuvo una intensa amistad con don Paco, en la época en que don Paco estaba con el coro, con los que lo han refundado. Mi madre recibió clases de don Paco, con lo cual para mí el nombre de don Paco Yacer, cuando se estudiaba música, pues no era del todo desconocido. Quiero también agradecer a la familia el dejarme estar aquí hoy, el permitirme estar aquí. Yo me emociono, entonces les voy a pedir que tengan paciencia conmigo. Igual que Fernando ha hecho, voy a hacer un pequeño recorrido, pero antes quisiera dar las gracias a una persona, como Fernando ha dicho, importante en la vida de la familia, en la vida de don Paco, y en la vida de los que todos nos hemos acercado, y es a Carmen. Carmen siempre me traía café con leche, con algo para mojar porque está muy flaco. O el agua del filtro del Sinaí. Toma esto que está muy bueno. Yo nunca me atreví a decirle que me descomponía el estómago. Sí, Carmen, está buenísimo. Ahí estaba siempre Carmen. Gracias. Yo tuve la suerte de convivir con don Paco 18 años. Desde el 84 hasta el 2002. Y recuerdo recordar toda la vida el primer día de clase. Yo ya no conocía a Perna, la Cañada, y me dijo dos cosas que no se me olvidarán. Dice, ¿a ti te gusta esto, no? Sí. Tú sabes que esto es una carrera no de fondo, de mucho fondo. Digo, sí, lo sé. Dice, y con esto no ganarás un duro. ¿Estás dispuesto a jugar? Digo, juguemos. Y desde entonces, hasta prácticamente su muerte, tuvimos relación. Don Paco tenía tres pasiones: la familia, el trabajo y la rubia. La rubia era la música. Un amante aceptada por Carmen, ¿no? Tampoco era muy peligroso. En esos 18 años de convivencia, el número 18, nosotros los compositores siempre tenemos en la cabeza chorradas, ¿no? Números, tal. Y el número 18 me está rondando últimamente mucho. Si ustedes suman Francisco y Acerpla, da 18. Que son justamente los años que yo conviví con él. Clases, libros, conciertos con Iberri, Mercenas, café con leche, agua del Sinaí. Experiencias musicales y vitales, fundamentalmente. Como profesor, era una persona muy exigente, mucho. Pero también era muy generoso, meticuloso, muy meticuloso. Y era constantemente una inyección de curiosidad y de amor por la música, fundamentalmente. La motivación era constante, nos dejaba libros, nos dejaba cassettes. Siempre nos provocaba la reflexión. Recuerdo que en verano nos dejaba, toma, léete estos libros eran unos tochos impresionantes. Pero Paco, esto es un ladrillo. Yo soy tu mosca cojonera. O sea que tú a leer y a reflexionar. Vale, Paco, tenía muy ingenio, ¿eh? ¿Verdad? Los que lo conocíais, los hijos. Pero siempre estaba con la confrontación, provocaba la confrontación y la autocrítica. Eso es fundamental. Buscaba en sus obras y en su vida, el equilibrio entre el pensamiento lógico y el pensamiento mágico, entre la razón y la fantasía. La frase, ya la ha dicho Fernando, la música que no sirve para nada y tal, eso estaba siempre presente. Era un hombre profundamente religioso, no beato. Había un violonchelista que dijo esa frase una vez en un Paul Tortelier, y él la tenía enmarcada prácticamente, y siempre la tenía presente. El músico que no es profundamente religioso nunca puede llegar a hacer música. Para él la música era sensibilidad y fantasía del intelecto, no sentimiento. En sus palabras,
entre comillas, hay una labor humanística que hacer, y a ella me uno. Una vez le llevé una horita y tras escuchar me dijo: está bien, pero ¿tú quieres seguir aquí? Y digo: yo vengo aquí para, pues eso es lo que tienes tú que plantear. Primero, antes de venir, saber qué es lo que quieres, a qué vienes. Era un espíritu inquieto y lo transmitía constantemente. Su influencia en mí va mucho más allá de la música. Yo, si la familia me lo permite, me considero un hijo espiritual de don Paco. Le debo mucho. Mi vida está marcada por don Paco. Desde el año 90 y tantos que empecé a hacer primera investigación, he tenido la fortuna, gracias a la familia, gracias primero a don Paco y a Carmen y luego a toda la familia, que me ha permitido bucear. Y era muy interesante, es muy interesante leer las conferencias. Eso es una parte que no se conoce de don Paco, porque de un compositor, de un intérprete, solamente se ve lo que hacemos aquí o el día del concierto, pero detrás hay mucho trabajo, hay mucha reflexión, hay mucho pasarlo mal a veces, no sabe por dónde tirar, qué hago ahora, por dónde voy. Sin embargo, aparte de todo esto, tenía un sentido de humor extraordinario. Y le voy a contar una anécdota ya para acabar con una frase de una de mis investigaciones. Hice la tesina, hice la tesis, o sea que me he pasado la vida rondando la vida de don Paco. Un día, después de acabar un concierto, cuando el Palau, al principio de los años, pues al principio de estar el Palau, hace 25 años, acabamos el concierto y aquello era un presentador terriblemente, solitario. Un concierto de los ensembles de los percusionistas de Estrasburgo. Un extraordinario concierto. Llegamos al Renault 5 verde de don Paco. Yo tenía mi coche aparcado en otro lado y cuando abre la puerta se encuentra que le han robado el asiento del conductor. ¿Qué? ¿Tú qué tienes? Venga en mi coche, lo llevo a casa o lo que sea y cogemos una silla, la atamos aquí y se va a... Llegamos a mi coche, nos sentamos y voy a meter la llave de contacto. No tenía para meter la llave de contacto. Me habían cortado los cables y se habían llevado el cacharro de... Y don Paco ya se traído, miraba los dos y dice: menos mal que el concierto ha sido bueno, pues si va a ser una castaña, ya esto es... Vamos. Bueno, ese era el humor. Siempre tenía todo eso. Para acabar voy a leerles un pequeño párrafo de cómo acababa yo mi tesina. Vemos en Francisco Díaz del Plan un hombre con ignorancia talento que, movido por la inquietud y la curiosidad, va trazando un camino en el que cualquier acontecimiento musico-vital es recibido como un regalo, sin pedir más que lo que acontece, con una total y absoluta ausencia de ambición, que no fuera el avanzar, el aprehender, todo aquello que enriquece su sensibilidad. Y asumió con elegante aceptación lo que le tocó vivir, con sus limitaciones geográficas y culturales, y pese a ellas desarrolló una amplia actividad en varios ámbitos musicales, con absoluta honestidad y evidente verdad. Gracias. Hasta luego. Solo quería decir dos palabras. En primer lugar, quería entregar esta rosa blanca, este regalo simbólico por el cumpleaños de Paco. No solo a él, sino también, por supuesto, a Carmen, su compañera de toda la vida. Les guardo un profundo cariño, muchísimos recuerdos y les agradezco muchísimo la amistad que tuvieron conmigo, que yo tuve con ellos. Y en el mundo profesional, por supuesto, a Paco le debo muchísimo. Son muchos años los que estuve con él trabajando. Y sin lo
comprometido con ella. Les agradezco muchísimo todas esas enseñanzas. Creo que es un patrimonio musical importantísimo que hay que reivindicar y espero que en este centenario mucha de su música se pueda escuchar y nos traiga agradabilísimas sorpresas y conozcamos aún más todo su catálogo y, como digo, a ese hombre bueno que supo encandilarnos a todos los que le conocemos. Interpretar una obra, un pórtico, hablamos de parejas, el título de la pieza. Tuve la suerte de robarle tiempo para componer 2 piezas para guitarra sola y esta es la segunda que compuso, es de sus últimas obras, ya con un lenguaje totalmente hecho, un lenguaje totalmente desarrollado en su sistema musical personal.
felices, yo estoy muy feliz, creo que toda mi familia también, de ver tantas caras conocidas, tantos amigos, tanta familia que ha venido, tantos amigos de mis hermanos, estamos muy felices. Bueno, lo primero, dar gracias a todos los músicos que han hecho un recuerdo tan encantador. Yo voy a hablar primero de mi madre, ¿vale? Mi madre, como todos sabéis, tuvo 5 hijos. Le voy a presentar a mis hermanos por si alguien, que no vea, por si alguien los conoce. Paco, Paquito, Fede, Valentín, Juan, Tano y José, Totoyo. Bien, pues mi madre, con todos esos hijos, con sus padres, con todos esos hijos, con sus padres que vivían con nosotros, los abuelos, añadieron a un Paco que no sé cómo lo hacían, Mis padres, si no lo sabéis, se conocieron en el Conservatorio de San Esteban, pero no con la música, fue con un recital de poesía torera, porque entonces los toros todavía estaban de moda, o sea, poesía torera, bien. Mi madre, sin mi padre, y lo he dicho bien, no, evidentemente no estábamos aquí, pero aparte de eso, fue muy madre, porque nos dedicó mucho tiempo, todo el tiempo que mi padre componía. Bueno, mi padre, sin ella, no hubiera podido hacer su obra. No voy a decir la frase famosa, pero es así. Las bisnietas tuvieron mucha suerte de conocerla, porque a última hora, aunque no hablaba mucho, cada vez que las veía sonreían mucho también. Y una de ellas ha empezado a estudiar violín, o sea que sigue la saga. Yo voy a acabar hablando de mi madre con una frase de su nieta, Telma, que me ha gustado mucho. Dice así: aunque la abuelita Carmen no componía, puso sus pequeñas notas en todos nosotros. Y luego añadir el palau. El palau para mi madre le dio vida, mucha vida. Os disfrutó muchísimo, porque le encantaba que la saludaras y saludar, bromeaba con vosotros. Yo creo que le gustaba más eso que el concierto que no. De verdad, era feliz, se admiraba y bueno, lo pasó muy bien. De verdad que os disfrutó muchísimo. Le disteis mucha vida. Bueno, pues voy a hablar un poco de mi padre, aunque ya le habéis chafado algunas cosas a algunos músicos, ¿vale? Yo a mi padre lo recuerdo siempre con una cartera bajo el brazo. O venía de sanidad de trabajar, o venía de dar clases. Mi padre tenía un ingenio y daba susto cuando se enfadaba. Pero fue muy trabajador, eso lo sabemos, y muy generoso, que ya lo han dicho, sobre todo en la música, porque dentro de casa era espartano, pero fuera era muy generoso para todo el que le pedía ayuda. Yo dudo que en los años 60 hubiese niños que escucharan a menudo la consagración de la primavera, los Carmina Burana y dos cuentos que entonces eran deliciosos. Yo me acuerdo mucho de ellos y mis hermanos también. Piccolo Saxo y compañía, que ha desaparecido y era una maravilla de cuentos, si alguien sabe cómo lo podemos conseguir, y el famoso Pedro y el Lobo. Mis recuerdos con mi padre relacionados con la música empiezan en el colegio de San Francisco Javier. Yo digo, me lo habré inventado. Y me metí en Wikipedia y digo, pues no me lo he inventado. Yo tendría 7 años y me acuerdo ir de la mano de él porque daba clases seguramente de solfeo. Era un colegio para niños abandonados y con problemas. Y es donde está ahora la Consellería de Educación. Y todavía queda parte muy poquita de aquel colegio. Luego intentó mi padre que estuviéramos solfeo.
Don José Torrero, que era un profesor de la Orquesta Municipal de Valencia, por amistad venía. Pero no duró ni un mes, porque no nos gustaba el sorteo y la didáctica. No había didáctica, con lo cual, pues... Y mi madre además se puso de defensora nuestra, como estábamos estudiando el bachillerato, pues nada. Y luego, otro recuerdo es, me se acabó de caer, siendo director de esta casa, yo le dije, papá, yo quiero estudiar guitarra. Y me dijo, vale. Yo digo, pero sin sorteo, ¿qué quieres estudiar? Yo digo, son 4 o 5 acordes. Y me dice, pues no digas que eres mi hija. Pero ya siendo mayor y con problemas en la vista, un día le voy a tocar con los ojos cerrados una melodía que era una canción de cuna. Perdón. Ya acabo, ¿eh? Mira, era muy bonita. Y yo cuando acabó le dije, oye papá, ¿tú por qué no has seguido escribiendo este tipo de música? Y me contestó, porque un Bach y un Mozart ya existe. Y yo he preferido seguir otros caminos. Y con esto y un beso, me despido de vosotros. Tienen un garracito negro, ¿no? Pues aquí no podía faltar, por lo menos uno. Era l'any 70, era el mes de març, venien falles, i estava jo dinant a casa i Montolivete i sona el telèfon. Escolta, que vingues esta vesprada, ya te explicaré después para qué. En la escola de arquitectura n'hi ha algo raro, tens que estar ahí. Tot puntual, vaig a l'escola d'arquitectura, estava el senyor Arenau, i havia dut nada menos que el Grupo Zag. Jo me coneixia de memòria, això un Paco no ho sabia, però a València no havia vingut mai. I només torna Juan Hidalgo para l'encens, quan l'estrenaren. I ja que jo sàpiga, després un mes no ha tornat. Alcoi, Pérez d'Àries, coses d'aixes. Però en l'any 70, en arquitectura, veure performance art, sobretot de Walter Marchetti, que era una cosa insoportable. I després Juan, sa mare amagant-se, perquè als 10 minuts, com era, els computers d'aquella època eren una rissa de paper que es doblava i es desdoblava, havia fet un acordeón de diversos metres, anava mirant el número i agarrava unes coses que n'hi ha unes caixes que n'hi ha en l'escenari i les movia de lloc, tornava a mirar i tornava a moure. Així fins que se cansaren. Però des de la primera fila no ho aguantaren. S'empujaren a cartes, agarraven una i la tiraren per darrere. Aparegué un altre, agarrar un altre cubo de madera total que acabà la cosa en sang. Pobre home que tenia llorra de vi, li va caure un al nas, se va tapar el nas i se n'anà al riu per aquello de la sangre i el riu. Des d'aquest dia va ser ja amigo de Zag, de Juan, que per als que no coneguen, encara, ara n'hi ha una exposició de Juan Hidalgo que acaba de morir en Madrid, i encara s'han descobrit les coses que entonces, l'any 70, fa 48 anys, l'home ens duia com a gran novetat. Diríem, per aquells la música és silenci, però silenci no vol dir no fer res, vol dir fer les coses segons el temps va. I les coses és, uno se mou, uno cau, uno tira, uno se fa mal, l'altre ix corregent, l'altre xilla i l'altre calla. A partir d'ahí va ser el seu alumne, de Juan, gràcies a Paco, per això ho compte. I 9 anys després vinguérem a fer el primer encens aquí a València. Mentre havia ocorregut una cosa única en la història de música valenciana, el grup Acto. És un milagre que, gràcies al bon ambient que n'hi havia en l'escola, en la classe de Daniel de Noeda, i un seminari sobre Dada, què és Dada, què volen Dada, per què fan aquests boballs i aquest tipus de coses, i ahir nasqué Acto. En les nits, perquè el Daniel de Noeda, que era el pare de tota la història, que aquí ha estat mil vegades nomenat, no dormia.
era un insomne, i quan no anava a pescar mos duia un cafè i ell prenia 18 cafès i nosaltres aguantàvem com podíem perquè havia que parlar i havia que discutir coses. I gràcies a aquest ambient nasqué Actum. I Actum en València ha sigut tot. La dècada dels 70 en el segle XX ha sigut la dècada més important que hi ha hagut mai en el segle XX. El primer electrònica que s'ha fet a València la feu Actum. Els primers concerts, inclús concerts i peces soltes, però inclús tot un homenatge en aquesta casa, justet aquí. Gràcies a Federico, que era el president de la casa, que vas conèixer bé una ventanilla d'una administració, aquí fem tot Actum en aquesta casa. I tinc que dir que estos anys tan extraordinaris d'Actum, durant 10 anys, l'única persona, no dic una que se prengui en serio, l'única persona que en València se prengui en serio Actum fou Don Paco. No solament se prengui en serio, sinó que aquí en l'institut hi ha problemes amb nosaltres. Estos dios preciosos, estos dios que porten unes barbes així, estos dios que fan una cosa que diuen que ells, estos dios que fan un minimalisme que fan així al carrer. I sempre Don Paco i Federico tenien que anar allà al bar a calmar les coses i deixeu-los que val la pena continuar. Mos salvaren com salvaren després el primer concert, el primer festival d'ensems. Què passa en l'ensems? Doncs que en el primer concert d'ensems era un concert fluxus, que a vosaltres no vos dirà res, però si diguem totes les bobades de fluxus, de Dada, sumades a totes les bobades dels futuristes russos i italians. Junts, això era el primer concert d'ensems en el piano i el reverendo que encara tenen en la sala esta, que no es pot ni entrar, del Museu de Belles Arts. Mos havien deixat allí el Garín Papà. Mos havia deixat com una relíquia i el primer concert consistia en tirar de les cordes, tirar-me a mi dins l'última peça, si li corren m'agarrava en Carles Santos i em tiraven dins del teatre. I això era quasi res. Que pobrets, què podríem fer si no tirar-nos? Els únics que mos salvaren fou Don Paco. I des d'entonces jo quasi no l'he vist, simplement als anys vaig vindre ja per primera vegada en un petit campanariet baix de la butxaca. I el fèrem allí on està el Rex, el Rialto, allí baix que n'hi ha un bar, un salonet, allí vaig tocar les meves campanetes. Apenas vaig acabar, jo era molt novato encara, el campanar encara no estava ni siquiera correcte. Vingui a donar-me un abraç i em digué, Llorenç, ja has trobat el teu camí. Ara ja no aniràs buscant per ahí, ara ja tens molta tasca que fer. I des d'entonces, fins ara, Don Paco i nosaltres estem sempre propers, per això vivim en la canya, propers de sa casa. Moltes gràcies i bona nit. Una meravella, quanta gent estimada i quanta que estimava Don Paco. Mon pare tenia penjada a la paret també de la seva taula de treball una rajola amb aquesta frase de Miguel Unamuno que li agradava molt. Yo pretendo agitar e inquietar a las gentes. No vendo pan, vendo levadura. Crec que la pretensió d'espentar intel·lectualment les persones per tal de pensar i actuar per si mateixes el defineix molt bé com a mestre i com a persona. Esta nit hem encetat el centenari de Paco Llassa. Esperem que l'acte d'avui siga el reny que genere més activitats que al llarg del curs 2018 i 2019 ens permeten recordar la seva figura i reivindicar la seva obra com a part irrenunciable del nostre patrimoni musical. De tots aquests actes en els que estem treballant, tindreu puntual notícia en l'agenda del centenari que hi ha a la web que hem posat en marxa recentment sobre Don Paco, franciscoyacerpla.com, i al Facebook de Francisco Yacerpla. Don Paco, com molts de vosaltres li dèieu, va ser una persona que va treballar molt en esta vida. Va tindre durant més de 50 anys la companyia de Carme, la nostra mare. Va viure els seus fills i els seus nets créixer i, molt important, va fer la música que volia, la que li agradava, sense lligams i contra vent i marea. I al final de la seva vida,
envoltat d'alumnes i amics que l'estimaven, va veure reconeguda la seva tasca. Crec que va tindre una vida plena i feliç, i aquesta convicció m'acompanya i conforta moltes. I com bon valencià tenia molt sentit d'humor i tenia una altra rajola més menudeta que posava tot menys aturar-se. Per don Paco i per la seva música, molt bona nit a tots i moltes gràcies. I va ser un viatge que va fer la classe de conjunt coral, de conjunt vocal del Conservatori a Sevilla. Allí està Juan Alós, Mari Monreal, Daniel de Nueda, Paco Llàcer, Luis Blanes, que tenim així, afortunadament, a la seva viuda, i Manuel Castillo. I després la penya jefa, de la que tu i Ramon hereu, i Juan Alfonso Pilalbors, que també està així, la seva dona. I si esto lo encontré, Ven, ven. Aquesta penya bona nit la crearem entre un grup d'amics que ara encara n'hi ha així. Però tenia molta gràcia. És tot gent d'ací de València. Els veteranos eren els més majors que teníem en el grup, que eren Duran i Tortajada i la dona, poeta fenomenal. Paco estava agarrat, com ho veuen, a un pentagrama musical i Carmen sempre patia per tot, sempre estava patint per els fills, per els amics, per el marit, sempre. I Ramon l'ha dibuixat un patinet. I diu, Carmen, és que tu sempre estàs patint. I patint l'ha dibuixat. A Maria Ángeles Arazo i al marit, Maria Ángeles sempre agarra la pluma, sent periodista, bueno, pues allí estava. I Alfonso Pilalbors, que avui ara està entre vosaltres també, i eren molt d'amics i continuem guardant aquesta amistat, com entonces estava en l'emissora, estava molt agarrat als micròfonos, al futbol, a totes les coses, a les notícies que duia, al teatre, perquè Juan Alfonso Pilalbors així coneix com a autor teatral. I la dona, que era una persona sempre i continua sent, Maria Ángeles és així, és molt justa i molt fija, doncs la duia en la balança de la justícia en la mà, perquè per almenys sempre podia fer les coses equànimament per a tots. I quines estan? I Milo, en el món per un forat, és el que escrivia, doncs allí estava, el món i el forat, Milo i el seu dona. I Chantal, que també era periodista, i Maria Beneito, que entonces era la soltera del grupo, está quita como una pichoneta. Está molt bé, no? Pérez Martí, que també era Premi València de Poesia. Bueno, pues ahí estava també la seva dona. I com no, inspirada en una guitarra o no sé què duien les mans. O sigui, Ramon intentava per a tots posar-los en el que per a ell era la significació. Després serem còpies i tots el guardem amb molt de carinyo, perquè era el recuerdo per a tots. El recuerdo que no vos deixa mal i continuem l'amistat. Els asseguro que jo avui, que ha vingut per veure, m'ha encontrat en amics de la meva època i m'ha fet molta il·lusió, molta alegria tornar així i viure així per estar homenatjant a Paco, a un amic sempre, i a l'amistat és de les coses més grans i més boniques que hi ha en la vida. Per a tots, felicitats. En el Ateneu del Premi València de Poesia Valenciana i dels Castellans en vaig tenir. Recitava poesia de poetes negres. L'acompanyava Ramon en un bongo. En una altra ocasió de poesia valenciana. Bueno,
Gràcies i bona nit.